Bienvenidos a ICTUE Campus Oriente. Somos una iglesia que te ama, inspira y bendice. Únete a nosotros y disfruta de un mensaje de fe que cambiará tu vida. Quiero leer el libro de Daniel capítulo 1, versículo 7. Dice así: a estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac y a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Quiero que cierres tus ojos, Padre Celestial. Gracias por esta tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que tú me ayudes a transmitir lo que creo está en tu corazón para decirles a ellos. Que esta palabra, Señor, traiga consuelo, traiga restauración. Padre, que esta palabra provoque paz en los corazones. Gracias por lo que vamos a recibir en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como la mayoría de ustedes ya saben, porque han estado atentos a la serie de Daniel, estos 4 jóvenes fueron cautivos de la tribu de Judá cuando Babilonia invade y fueron llevados cautivos a la tierra de Babilonia. ¿Quién fue el rey que los llevó? Nabucodonosor. Fue el rey que los llevó cautivo y eligieron a 4 reyes, a 4 príncipes, 4 jóvenes del linaje real. Tenían buena apariencia, eran bien educados, eran bien instruidos. Por lo tanto, estos jóvenes no eran cualquier persona, sino que eran personas del linaje real de la tribu de Judá y se los llevan cautivos. Ahora, si se fijan, ¿a quién les entregan a los 4 jóvenes? Dice la Biblia que se lo entregan al jefe de los eunucos. ¿Saben lo que es un eunuco, verdad? Y voy a pedir la mayor seriedad para hablar de este tema, por favor. Un eunuco es un hombre castrado, de manera total o parcial. Eso es lo que la definición dice de un eunuco. Entonces, por alguna razón dice que estos 4 jóvenes fueron entregados al jefe de los eunucos. La pregunta es ¿por qué? La Biblia no lo dice de manera literal, de manera explícita, pero la mayoría de los historiadores llegan a la conclusión de que Daniel y sus amigos fueron eunucos. Al llegar a Babilonia fueron castrados. Y les quiero hablar un poquito acerca del argumento bíblico de esto. Primero, en 2 de Reyes 20:18 dice: algunos de tus hijos, esto es una profecía, algunos de tus hijos serán llevados al desierto, los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Esta profecía, Isaías le profetiza al rey Ezequías cerca del año 700 a.C., es decir, un año antes de que Nabucodonosor invadiera Judá. Entonces calza, ¿verdad? Calza que los tomaron, los llevaron y lo hicieron, ¿qué cosa? Eunucos. En Daniel 1:18, dice: pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, recuerda que ellos pasaron un tiempo de 3 años de preparación, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Quién los presentó nuevamente? El jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos les cambió el nombre. Ese fue el primer versículo que leí. Entonces, siempre hablamos del profeta Daniel, de sus amigos, de que fueron librados del horno de fuego, que Daniel, Dios lo libró de la boca de los leones, y que realmente es cierto, pero poco nos detenemos a hablar de la identidad sexual de Daniel. Y ya saben para dónde voy, ¿cierto? Algunos están entendiendo. Ahora, otra cosa, otro argumento, también tenemos que señalar que era costumbre de un imperio como el babilónico castrar a los jóvenes que eran tomados para servir en el palacio como una señal de dominación. Ahora, ¿por qué se castraban? Esto aseguraba primero su lealtad y que no tuvieran relaciones con las mujeres del harem, ¿cierto? Si ponían a un asistente ahí más encima guapo, es posible que ahí se confundieran las mujeres del harem. Entonces, no corrían riesgo y también no conspiraban en contra de la dinastía porque no tenían linaje, no podían reproducirse. Este es un contexto más histórico. Entonces, pero básicamente la castración produce una baja drástica de testosterona. ¿Qué afecta? Esto afecta muchos sistemas del cuerpo. Primero, baja el líbido, ¿cierto? Reducción de masa muscular de los hombres, reducción de la fuerza física,
aumenta grasa corporal. Es loco, esto es un estudio que se hizo y los hombres que son castrados les baja la masa muscular, pero les crece la grasa corporal. Y esa grasa se va a las caderas o al sector del abdomen. También se elimina la producción de vello facial, lo que da un aspecto de poco viril o afeminado. Eso pasa de manera biológica en el cuerpo de un hombre que es castrado. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque uno de los objetivos de Babilonia no solamente era llevarlos cautivos, sino que también era marcarles su identidad, era darle una nueva identidad. Y creo que es un tema que va perfecto con estos nuevos tiempos que estamos viviendo. Y sin duda alguna, una de las obras del diablo es poder transformar nuestra identidad, sobre todo nuestra identidad sexual. Entonces, yo quiero, insisto, en honor a las personas que me lo han preguntado, en Romanos 1:26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Una persona que es eunuco no es una persona que se va hacia el otro lado, hacia el otro equipo, me explico, ¿cierto? Sino que es una persona que es asexuada, pero le tocan en el fondo de la identidad sexual. Ahora, bíblicamente, la homosexualidad es un pecado. Y ese es mi primer punto. O sea, yo ya me fui a varios puntos. Mi primer punto era: Daniel fue eunuco. Creemos que sí por los argumentos que le acabamos de dar. Mi segundo punto: el pecado, damas y caballeros, es pecado. Y yo sé que quizás a muchos esto les va a incomodar, y ya no voy a dejar de ser un pastor tan buena onda, pero yo no puedo llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, a la luz de la palabra del Señor, la homosexualidad es pecado. Y perdónenme si hay gente que piensa de otra manera, yo respeto toda manera de pensar. Estamos lejos de ser una iglesia, ¿cierto, mi amor? Yo sé que tú me estás apoyando ahí. Estamos lejos de ser una iglesia que imponga cosas. Nosotros hablamos a la luz de la palabra, la decisión es de usted. Entonces, el pecado es pecado y no podemos llamar a lo bueno malo o a lo malo bueno. Es algo que debemos tener claros. Hablemos de algunos listados de pecados que salen en la Biblia. Por ejemplo, en Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La homosexualidad, sin duda, entra dentro de esta categoría de pecados de inmundicia sexual. Ahora, a mí y por eso quiero abrir mi corazón y voy a pensar si esta predicación después la subo a YouTube. Pero les quiero decir algo. No sé por qué los cristianos, yo sé que en esta iglesia no pasa, en otras iglesias sí, yo no sé por qué tenemos como un sesgo con el homosexualismo, una obsesión con el homosexualismo. Y nos olvidamos que hay más pecados. Y como que rasgamos vestidura cuando vemos a alguien tener pareja del mismo sexo. Pero yo veo acá, en Gálatas, que donde mismo habla de inmundicia sexual, habla de idolatría, habla de hechicería, habla de enemistades, habla de pleitos, habla de celos. ¿Saben lo que son los celos? Los celos es la envidia. Cuando estamos en redes sociales y vemos a nuestra amiga que está más flaca y tenemos celos, pero por alguna razón ese pecado de celos y de envidia no es tan fuerte como ser homosexual. Es más respetado.
es un pecado más bien entendido. Entonces, la Biblia dice, porque todos pecaron. Sí, usted también, yo también. Todos pecamos. Por lo tanto, yo quiero que para hablar de este tema podamos tener esta base, que todos somos pecadores. Y algunos tienen debilidades con la homosexualidad, otros con el cagüín, otros con la envidia. No quiero mirar a nadie, yo sé que aquí esto no pasa. Entonces, le ponemos una categoría como de casi algo, casi un delito, a algo que es una conducta, cuando sí, y mi punto fue claro, el pecado es pecado, no hagan que yo llame algo bueno que está malo. Para mí la homosexualidad es pecado, pero también es pecado la envidia, los pleitos, las contiendas, las herejías, la ira. Entonces, cada vez que nosotros miramos a alguien, por favor, usted tiene que entender que nosotros no somos llamados a juzgar a nadie. La iglesia tiene un contexto de rescatar a las personas. Y la Biblia dice que con la misma medida que tú mides, serás medido. Entonces, si usted tiene una vara muy corta para medir y no perdona a nadie, lo mismo le va a pasar a usted. Porque todos necesitamos, iglesia, todos necesitamos la misericordia del Señor. Todos. En Mateo 19:4 dice, Él respondió, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Esto es Jesús hablando. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Por qué quiero leer este versículo? Porque Jesucristo habla del matrimonio cuando le preguntan si la gente se puede divorciar o no. Y Jesús habla y reafirma el diseño original, pero Jesucristo nunca se refirió a la homosexualidad. Yo no sé si hay pecados de distinta categoría o no, pero cuando yo veo a Jesús, por ejemplo, que en Mateo 23 condenó, pero categóricamente, a los religiosos e hipócritas. Sepulcros blanqueados, les dijo. Ustedes que pintan su tumba de blanco, pero por dentro están podridos. A esa gente Jesús condenó. Pero los homosexuales no estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo que cuál fue el énfasis de Jesús. Jesús en Mateo 18 condenó el hacer tropezar a los pequeños. Si alguien hace caer en un pecado, ¿saben lo que le dijo? Mejor que se muera. Si tú acostumbras a hacer caer a las personas en pecado, mejor mátate. Jesús. O sea, fue tan radical para algunas cosas, pero hay otras que ni siquiera mencionó. Y yo creo, damas y caballeros, que a Jesús tu pecado, mis pecados no lo asustan. Él es más poderoso que nuestros pecados. Pero nosotros insistimos con algo. Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos los pecados se van a perdonar, dijo Jesús. Menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Entonces David no es tan importante. Es importante. Y tenemos que mantener una línea, o por lo menos les quiero mostrar cuál es nuestra línea y cuál es nuestro pensamiento. Pero por favor, iglesia, si vamos a rasgar vestidura por pecados, seamos igualitarios. No sé si ocupé bien la palabra. Tengamos igualdad. Entonces, hay una pregunta que a mí me la hicieron cuando yo fui pastor de jóvenes. Me la hicieron mucho. Un joven que tenía esta tendencia, trabajaba en el área de producción, y él me dijo que, me hizo una pregunta, pastor, ¿usted qué piensa? ¿Que homosexual nace o se hace? Ustedes se dan cuenta que esto es una pregunta que la religión siempre ha sido muy categórica en decir, en tomar el verso que acabamos de leer, varón y hembra los creó. Entonces, homosexual se hace, no se nace, porque Dios no se equivoca. Y me puse a investigar un poquito, y por ejemplo, un estudio genético realizado el año 2019 con 500.000 de personas y publicado por la BBC
muestra que ciertas variantes genéticas pueden estar asociadas con una mayor probabilidad de atracción del mismo sexo, pero no determina la orientación sexual. Hay evidencias también que sugieren que el entorno hormonal en el útero, por ejemplo, niveles de testosterona, pueden influir en el desarrollo cerebral relacionado con la atracción sexual del mismo sexo. Miren lo que dijo Jesús. Entonces los discípulos dijeron, si así son las cosas, será mejor no casarse. No todos pueden aceptar esta palabra de no estar con nadie. Solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Mire, Jesús hablando, algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse por amor al reino de los cielos. El que pueda, que lo acepte. Entonces, Jesús reconoce que hay personas, y eso se llama hermafroditismo. ¿Sabes lo que es? El hermafroditismo es una condición poco común en la que una persona nace con características sexuales tanto masculinas como femeninas. Esto puede incluir órganos sexuales ambiguos, no claramente definidos si es masculino o es femenino. Incluso pueden algunos venir con tejidos ováricos y testicular al mismo tiempo en el cuerpo. Entonces, ¿cómo yo a una persona que nace con esa condición biológica, física, yo le voy a decir, es que tú no naciste así? Tú no naciste con una ambigüedad. Ahí hay una clara ambigüedad, y no son muchos los casos, pero hay personas que nacen así. Entonces, mi respuesta, y esto es mi respuesta, y no quiero ocupar el nombre de la iglesia para esto, yo creo que homosexual se nace y se hace. Es mi opción. Veo miradas muy enjuiciadoras y muy inquisidoras en este momento. Lo estoy sintiendo. Pero a pesar de que Daniel fue castrado, él mantuvo su identidad en Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si naciste con alguna tendencia a, o si te hiciste por alguna experiencia que tuviste, y este es mi otro punto, nacer sin pierna no te hace un pirata. ¿Qué te hace un pirata? Que te pongáis una pata de palo, que te pongáis un parche en el ojo, te saqué un ojo, te pongáis un parche y te embarques en los 7 mares a delinquir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos enfrentarnos a distintas condiciones, a distintas situaciones físicas quizás, o de experiencias que nos llevaron a tomar una decisión por estar con una persona del mismo sexo. Pero no le eches la culpa a la condición, porque lo que te hace o no te hace es tu decisión. 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otras atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de la que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. No es tu condición lo que te hace homosexual, es tu decisión lo que te hace. Pero es que David, es que yo nací con una condición. La Biblia nos enseña que Dios no nos va a dar una tentación mayor, más grande, que la que no podamos llevar. Y junto con la tentación viene la salida. Y esto llévelo a todo orden de cosas, no solamente al pecado de la homosexualidad, a todo orden de cosas. Si usted tiene debilidad con algún vicio, si usted tiene debilidad para hablar de las demás personas, que también es pecado, si usted tiene debilidad por quedarse y apropiarse de cosas ajenas, Dios dice que con la tentación viene la salida. Entonces, todos tenemos la opción de escoger si pecamos o si no pecamos. Entonces, miren lo que dice Romanos 7. Vamos a hablar, esto lo escribió el apóstol Pablo, uno de los hombres con mayor revelación de la historia de la humanidad. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí.
soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. El apóstol Pablo hizo esta confesión. Por eso es uno de los hombres que yo más respeto de la Biblia, porque es auténtico. Que dijo, muchachos, soy pecador, tengo una naturaleza pecaminosa que me gana. Y es interesante cómo él deja registro de esto. Entonces, ¿por qué si el apóstol Pablo, uno de los hombres con mayor revelación de la palabra de Dios, luchó constantemente con esto? ¿Por qué nosotros condenamos a las personas que viven luchando con una condición? Y el apóstol Pablo escribió cartas que hasta el día de hoy nos bendicen a nosotros. A mí me preguntaron, David, ¿tú casarías a un hombre con un hombre? Mi respuesta fue no, yo no los podría casar. Pero tengo amigos de esa condición. No me pidan que los case, pero voy a estar con ellos. Entonces, ¿cómo aprender a diferenciar estas cosas? Y no son temas simples, pero a mí lo que me encanta de Daniel, que él, a pesar de lo que le pasó, a pesar de su castración, él se mantuvo en su identidad como hijo de Dios. Él se mantuvo en el propósito de Dios para su vida. No dejó que la condición o las cosas que le pasaron influyeran en los planes que Dios tenía para él. Y eso es lo que yo te quiero decir a ti hoy día. Si estás luchando con este tema, no dejes que esa condición impida que tú cumplas el propósito que Dios tiene para ti. El lema de nuestra iglesia es donde todos somos bienvenidos. Y ojo, que siempre lo cuento, no le pusimos con mi esposa donde todos son bienvenidos. Porque nosotros nos incluimos dentro de ese grupo de personas que necesitamos el perdón de Dios. Nosotros nos incluimos dentro del grupo de personas que estamos rotos y necesitábamos la restauración del Señor. Por lo tanto, y esto es lo que a mí el otro día me mató con una persona que me pidió una reunión. Me contó su condición de homosexualismo. Y me dijo, pastor, y ahora que usted sabe cuál es mi condición, le quiero hacer una pregunta. ¿Yo puedo venir a la iglesia? Uy, me mató esa pregunta. Me mató, ¿saben por qué me mató? Porque yo no sé en qué momento esa persona creyó que la iglesia era para gente perfecta. No sé qué es lo que estamos reflejando. Y me hizo... Yo le dije, mi respuesta es absolutamente sí. Si yo puedo estar predicando, créeme que tú puedes estar en la iglesia. Entonces, la iglesia, damas y caballeros, es para todos. Sí, pero Dios los va a cambiar. Nosotros vamos a predicar la palabra. El resto usted déjeselo al Espíritu Santo. No se meta en cosas que a usted no le incumben. Usted preocúpese de ser buena persona. Usted preocúpese de caminar hacia el propósito de Dios. Entonces Pablo, uno de los hombres con mayor inspiración de la Biblia, reconoció públicamente sus debilidades. Los historiadores cuentan y concluyen que Pablo se refería aquí a un pecado de carácter sexual, que no especifica cuál, pero se refiere a eso. Ahora, vamos a Daniel 1:7. A estos el jefe de los eunucos les puso nombre. Puso Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Zacarías Abednego. Quiero poner un contexto. En Deuteronomio 23:1, la ley de Moisés, mire, dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Ese era el contexto. Eso era lo que decía la ley. O sea, en otras palabras, a los eunucos no podían entrar. Pero miren lo que pasa en Isaías. Porque así
Dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y esto es extraordinario porque la ley dice una cosa, la religión dice una cosa, y por mucho tiempo nos hemos equivocado y nos quedamos solamente con Deuteronomio, que las personas con una condición distinta no pueden entrar en la congregación. Y lo que Dios dice, que los eunucos, que los que tienen este problema en sus órganos, ¿saben qué? Yo los voy a hacer, van a tener un nombre mejor que hijos e hijas. O sea, la misericordia de Dios, el amor de Dios es gigante, el amor de Dios es grande. Entonces, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, nosotros venimos a buscar de la misericordia de Dios. Usted necesita la misericordia de Dios, yo necesito la misericordia de Dios. Y me encanta lo que dice Isaías, porque nos muestra la misericordia a personas que estaban apartadas. Y iglesia, yo les digo, quizás va a venir gente aquí que va a ser evidentemente, van a evidenciar quizás su condición sexual. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a escandalizar? ¿Vamos a empezar a mirar para el lado? Uy, mira. ¿O los vamos a sentir, o vamos a hacer que ellos se sientan mejor que hijos e hijas? Sí, tienen que abrazar el pacto, dice la Biblia. Aquellos que abracen el pacto, yo les daré un lugar en mi casa. Dentro, y dice, y este es mi punto. Nombre perpetuo les daré. Nombre perpetuo. ¿Qué pasó cuando Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia? ¿Qué hizo el jefe de los eunucos? Les cambió el nombre. Quiso afectar su identidad sexual. Quiso afectarlos y sacarlos del propósito. Pero Dios dice que a los eunucos, a los que tengan una tendencia, a los que tengan una ambigüedad sexual, si abrazan mi pacto, yo les voy a dar un nombre perpetuo. En otras palabras, nadie te va a poder cambiar el nombre. Nadie va a poder tocar tu identidad en Cristo Jesús. Tú eres un hijo y eres una hija de Dios. Perpetuo significa que dura y permanece para siempre. Que dura y permanece para siempre. No sé cuál es tu condición, no sé cuál fue tu opción, no fue si naciste o te hiciste. Muchos me van a crucificar por esa frase, pero les quiero decir algo. El propósito que Dios tiene contigo está intacto. Tu identidad en Dios está intacto. Tenemos que abrazar su pacto, tenemos que guardar su día, tenemos que estar en la casa del Señor. Pero si abrazas el pacto, pero si te arrepientes, Dios va a tener misericordia de ti. Pero David, es que yo no sé si pueda cambiar. Mira, eso déjaselo al Señor. Y si nunca cambio, no estoy diciendo que, y quiero que me entiendan, no estoy diciendo que permanezcan en una condición de pecado. Ojo, no lo estoy diciendo. Pero si nunca cambio, conozco hermanas de la iglesia con pelo largo que se murieron caguñando. Y eran muy santas. Conozco a sepulcros blanqueados que se murieron enjuiciando a la gente. Un pecado que Jesús condenó tajantemente. Entonces puedo seguir. Es que no es un tema simple. Usted no espere una respuesta sí, no. Usted espere una instrucción basada en la Biblia, lo que estoy tratando de hacer hoy día. Entonces, y no quiero enjuiciar a nadie, sino que lo que quiero hacer es que podamos entender que lo que dijo el apóstol Pablo. Mira, dice, voy a leer Romanos 7 y voy a leer del 25. Gracias, después de decir que él no podía hacer cosas, que lo que quería hacer no hacía, dice, gracias doy a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. El apóstol Pablo, reconociendo su debilidad, dijo, la respuesta, damas y caballeros, está en Jesucristo.
La respuesta está en Jesús. ¿Y por qué está en Jesús? Porque Jesús no pidió mayor requisito. Él nos abrazó. Él se sentaba en la mesa de pecadores. Él se sentaba a comer con pecadores. Él no tuvo problema en ir a la casa de Zaqueo, un recaudador de impuestos. Él no tenía problema en acercarse a la gente en una condición de pecado. Porque dice la Biblia que Él vino al que estaba enfermo. Él vino al que estaba roto. ¿Por qué nosotros nos alejamos y nos ponemos desde un podium de moralidad que no lo tenemos? Por favor, iglesia, que necesitamos una iglesia sanamente inclusiva. Sanamente, pero inclusiva. Una iglesia que abrace y no que rechace. Una iglesia que dé esperanza y que no dé condenación. En Hechos 8, me queda un poquito del mensaje, quizás me voy a pasar un poquito, pero creo que es importante. En Hechos 8, Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, un predicador impresionante, echaba fuera demonios. Un ángel le habla y le dice: sale y ve el camino en el desierto. Y en ese camino se encuentra con un eunuco etíope. No solamente era eunuco, sino que también era de otra raza. En ese tiempo había mucha rivalidad entre las etnias. El eunuco había ido a adorar y venía leyendo las escrituras. Y Felipe se le acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender?, le dice el eunuco, si nadie me explica. Y dice que Felipe se subió al carro, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, un hombre que predicaba con poder, un hombre de Dios, se subió al carro del eunuco. No pensó: ay, que no me van a ver con un eunuco, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que soy de los mismos. No pensó eso. Se subió y dice que comenzó a hablarle la escritura. Y miren lo que pasó en el versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo del Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Recién estaba escuchando la Escritura, recién. Su condición no era la mejor, era de otra tribu, de otra tierra. Pero escuchó la palabra entregada por Felipe, vio agua y dijo: Felipe, ¿yo me puedo bautizar? ¿Qué impide que me bautice? Y Felipe lo miró y dijo: si quieres, si crees, puedes. ¿En serio? ¿Crees? Puedes. No, es que necesito primero que vayas y me hagas el discipulado. Primero necesito que te congregues 6 meses en la iglesia. Primero necesito que muestres un cambio de conducta de tu condición. ¿Crees? Puedes. Y ambos bajaron. Ambos bajaron. Y ahí ocurre un milagro que pocos lo vemos. Dice que estaban en un camino desierto. En el desierto no hay agua. Pero cada vez que tú predicas la palabra del Señor, Dios pone los medios necesarios para que la gente se acerque a Él. Siempre. Llegó, se bautizó. ¿Y sabe lo que ocurrió? Dice que Él se paró y se fue gozoso. Dice que el eunuco se fue alegre. Por alguna razón nosotros aún no logramos entender la gracia de Dios. Y nos cuesta. No, es que el Señor y hay requisitos que cumplir, eclesiásticos, doctrinarios. La iglesia está hecha para llamar a las personas al arrepentimiento, no para condenar a las personas. Yo creo, iglesia, que necesitamos ser personas que, así como Felipe fue y dice que corrió al carro. Dice que no se acercó lentamente, dice que corrió al carro. Que seamos rápidos en acercarnos a aquel que necesita. ¿Qué requisito necesito para ser bautizado? Si crees, puedes. Crees en el Señor. Y Él dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo que nuestros oídos deben anhelar escuchar.
No que la gente diga, no, es que yo ya cambié mi orientación. No, que la gente reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que cree en Él. Lo demás déjeselo al Espíritu Santo. Él es nuestro guía. Él es quien nos muestra el camino. Él es la tercera persona de la Trinidad. Él es quien redarguye de pecado. Su labor, mi labor, es predicar el Evangelio. Lucas 4:18. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿A qué nos llamó Dios? A esto nos llamó Dios. El Evangelio, damas y caballeros, no es juicio. El Evangelio es esperanza. El Evangelio bendice a los pobres. El Evangelio les da esperanza a los que están cautivos. El Evangelio le da vista a los ciegos. El Evangelio trae a libertad a los oprimidos. El Evangelio anuncia un tiempo agradable del Señor. No un tiempo de inquisición, no un tiempo de juicio, un tiempo agradable. Y yo quiero ser esa iglesia. Yo quiero ser esa iglesia que llamemos las cosas como son. Lo que es pecado es pecado. Pero yo quiero ser esa iglesia que podamos abrir nuestros brazos y digamos, aquí todos somos bienvenidos, sin excepción. Sin excepción. Dios, y no le tengo miedo a que puedan llegar distintas personas. Hay una serie de nombres hoy día. LGTB más Q. Que vengan todos. Porque aquí se van a encontrar con una palabra de bendición que los va a transformar, que los va a hacer encontrarse con su verdadera identidad en Cristo Jesús. Daniel, a pesar de su castración, él siguió siendo fiel al Señor. Oraba 3 veces en el día, habitualmente ayunaba. Era un hombre que veía visiones, interpretaba sueños. Era un hombre que no solamente era hábil eclesiásticamente, sino que era un hombre que fue hábil también laboralmente, en intelecto, en la ciencia, en literatura. Y yo creo que Dios va a levantar una generación así, de personas que no se atemorizan en ir a Babilonia. Y en Babilonia poder brillar con la luz de Cristo, poder brillar con la luz de Dios. Iglesia, yo tengo un Dios hermoso. Yo tengo un Jesús que murió por todos nuestros pecados, no por los pecados de algunos nomás, o no por los pecados más leves, pero los más grandes Él no murió por eso, no, por todos tus pecados. La Biblia dice que Dios restaura todas las cosas, no algunas las cosas, todas las cosas. Y hoy día necesitamos ser más como Jesús. La iglesia perfecta no existe. Esta iglesia no es perfecta. Parece perfecta, pero no es perfecta. La iglesia perfecta no existe. Y si existiera el día que llegó usted, ya dejó de ser perfecta. Por lo tanto, es tiempo de amar más y enjuiciar menos. Es tiempo de abrazar más y rechazar menos. Y con esto quiero terminar. Conozco una persona que tiene esta condición y sus padres cristianos de toda la vida. Y él me acuerdo que un día conversamos y me contó que fue todo un tema. Para su papá fue un tema, un hombre cristiano, pentecostal de toda la vida. ¿Y sabe cuándo ellos se reconciliaron como familia? Ya no trabaja con nosotros, por eso lo puedo contar. Pero el día que lo contratamos para trabajar en la iglesia. En ese momento, ellos pudieron reconciliar su relación familiar.
Sé que a mí este tema me apasiona porque yo he recibido la misericordia de Dios. Yo soy producto de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a alguien, no, tú no puedes entrar? No, díganme mundano. Díganme que soy quizás laico, demasiado liberal. Prefiero que me digan eso. Yo prefiero llegar al cielo y que Dios me diga que no pecaste de liberal que pecaste de religioso. Yo no quiero ser un sepulcro blanqueado. Yo quiero decirle, todos tenemos nuestras cositas. Y como todos tenemos nuestras cositas, no somos nadie para enjuiciar a nadie. Y mi oración siempre es, Señor, añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Añade a la iglesia al hijo pródigo, a la perniquebrada. Añade a aquel que está roto, que perdió toda esperanza, que venga a la iglesia, que lo podamos conocer, que Dios le salga al encuentro. Daniel, a pesar de lo que tuvo que vivir, él se mantuvo fiel al propósito de Dios. Dios tiene un propósito contigo, que está fielmente afianzado en su palabra, en su misericordia y en su gracia. Amén.